cuerpo, mujeres y la sociedad. Un tópico que en nuestras sociedades contemporáneas da tanto que hablar. En los últimos 60 años hemos visto cada vez más el surgimiento de una nueva estética y visión sobre el cuerpo, una en donde el destape de este es la norma, donde la expresión personal es lo que mueve la industria del vestir, cobertura de nuestro cuerpo, y en la que, al igual que en el siguiente caso, la sociedad sigue imponiendo restricciones y criticando la forma en que las mujeres cubren y adornan su cuerpo. El siguiente caso habla sobre la gran polémica que tuvieron las damas de la élite santiaguina a mediados del siglo XVIII con el obispo de Santiago, Manuel de Alday, sobre la forma en que estas mujeres cubrían y adornaban su cuerpo. Para analizar este caso, sin embargo, tenemos que dar un poco de contexto, tanto de la situación de la mujer como sobre la actitud sobre el cuerpo y los trajes, para que se puedan imaginar la situación y sus dimensiones. La relación entre sujeto y cuerpo fue uno de los ejes centrales de las sociedades de la Europa moderna. Nuestro contexto histórico. Desde finales de la Edad Media, las relaciones entre la sociedad y el cuerpo cambiaron drásticamente, marcando un punto donde el cuerpo es considerado como peligroso y nocivo, ya no tanto desde lo pecaminoso, sino que a partir de la peste negra, las relaciones entre el cuerpo y la higiene marcaron también las actitudes sociales respecto a cómo moverse, actuar y relacionarse con los otros. Desde la peste negra se heredó una desconfianza básica del cuerpo, su naturaleza efímera, sus peligrosos apetitos y sus múltiples debilidades, es decir, el cuerpo es un terreno incierto, pero que se entendía como algo moldeado por la sociedad, tal y como nos plantea la antropóloga británica Mary Douglas al distinguir entre cuerpo social y cuerpo físico. El cuerpo en la Europa moderna es un terreno de peligro y debate, y esto llevará a una política del pudor, y en que el cuerpo se irá cada vez más relegando al ámbito de lo privado y lo que no debe ser visto. No es, por tanto, descabellada la idea encontrada en el tercer tomo de Historia de las Mujeres en Occidente cuando se nos dice que durante mucho tiempo se identificó a las mujeres con sus cuerpos, y es por esto por lo que su vida social estaba tan dominada por la actitud cultural respecto del cuerpo en general como por sus definiciones más específicas de sexo. Para el siglo XVIII, lo que se pensaba de la mujer estaba condicionado principalmente por la religión y la moralidad que ésta imponía, y como ya vemos, existe una relación estrecha entre la mujer y sus cuerpos, una visión que tenía la sociedad y sus autoridades. La mujer, en tanto era descendiente de Eva, era propensa al pecado, su cuerpo es un terreno de corrupción según lo que nos explica la historiadora Alejandra Araya. Según la teoría aristotélica de los humores, muy popular en la época, la constitución del hombre era cálida y consistente, mientras que la mujer era fría y húmeda, es decir, maleable y cambiante, y desde esta teoría se basan los sabios para decir que el cuerpo de la mujer es corrompible o es el objeto de la tentación. En base a esta idea se irán construyendo todo tipo de reglas, sociales y políticas, e incluso culturales, en las que la mujer debe controlar su naturaleza pecadora. El cuerpo femenino es un terreno de discusión pública, es a su vez un elemento de pecado y de inmoralidad, pero también es a través de las mujeres por las que se mantienen los linajes de las familias, y el cuerpo femenino será la inspiración del arte y las ideas de belleza. Lo que vemos en este siglo, sin embargo, son dos ideas sobre las mujeres que van ganando terreno: las ideas tradicionales cristianas, de las que hablábamos recién, y las nuevas ideas de los pensadores de la Ilustración, que, con las reformas de la Corona, llegarán a ser normas de las autoridades laicas también. Los intelectuales ilustrados, al igual que los religiosos y los que ostentaban el poder, pensaron en la mujer y trataron de definir su naturaleza y sus capacidades, pero como nos dice Sarah Matthews en Historia de las Mujeres en Occidente, en esta época la mujer es tan solo objeto de un discurso que la coloca en el interior de sí misma, pero manteniendo su estatus de exterioridad. La mentalidad ilustrada, inspirada en los escritos de grandes pensadores como Jean-Jacques Rousseau, pensaba a la mujer como un individuo que podía participar en la construcción de una nueva sociedad más igualitaria y libre. Sin embargo, pensaban que el lugar de la mujer era la de ser el complemento de los hombres, y por tanto, podían ayudar en este nuevo modelo desde la vida privada, ayudando a criar a los futuros ciudadanos y cuidando de los hombres que la rodean. La mujer, para estos pensadores, será todo un debate que se mete con cuestiones tales como la naturaleza de estas, su capacidad de razonar y si su participación en espacios públicos era o no permitida. Según la mentalidad de la época, debido a su naturaleza desconocida y cambiante, la mujer tenía una menor capacidad de raciocinio que el hombre, y por tanto, no era apta para participar de la política.
Estas ideas llegan pronto a oídos de las autoridades laicas, la corona, quienes, junto a las reformas ilustradas a sus reinos, impondrán una serie de medidas para continuar con el control sobre los cuerpos femeninos, ya sea mediante las leyes suntuarias que limitaban las formas de vestir, o mediante la construcción de casas de recogidas y otras instituciones que se dedicaban a reformar a las mujeres que se salían de las normas de moralidad y de lo correcto. Como vemos, desde la religión, desde las autoridades laicas y desde sus mismos pares masculinos, la mujer es pensada por y para los hombres como un individuo que puede ser controlado, moldeado y hasta reformado. Todos consideran que la mujer debe ser de una sola forma, que el cuerpo de las mujeres es peligroso y que por tanto debe ponérsele límites y un control mayor. Ahora bien, uno de los ejes de este control es la forma de vestir de estos individuos. Pero para entender el control del vestido, tenemos que primero saber cómo se entendía el acto de vestirse en esta época y cómo evoluciona en el siglo XVIII. La moda es, como nos indica la historiadora Isabel Cruz, como segunda piel, resguardo y fantasía sobre el cuerpo, el traje reviste o desnuda, encubre o publica, vela o revela. La moda en los siglos denominados para nuestra región como coloniales vieron, mientras tanto, como en el viejo mundo la fantasía y el lujo se desplegaba por las calles de ciudades importantes como París, Londres o Madrid, pero siempre enmarcados en ciertas normas sociales. Hacia el siglo XVIII refinamiento de las costumbres sociales y culturales de Europa la habían vuelto una tierra opulenta y rica, donde la élite privilegiada, beneficiada por los descubrimientos y las riquezas del Nuevo Mundo, comenzaron a entender rápidamente la importancia de las apariencias y a crear una cultura de la opulencia y el lujo. Desde ya el siglo XVI, y en especial con la creación de una sociedad cortesana en torno a los nuevos monarcas absolutos, el gusto por el exceso, el lujo y lo exótico, principalmente bebiendo de influencias más allá de la propia Europa, será la vanguardia de las cortes europeas, y esto se va a materializar principalmente en el vestido, que de los simples arreglos medievales pasan a los pesados brocados, gorgueras y encajes que se imponen a partir de mediados del siglo XVI. Con los avances tecnológicos, sobre todo con la revolución industrial y la creación de la sociedad del consumo, la moda toma el centro de la vida social y cultural, y se puede hablar de que en el siglo XVIII existe una cultura de las apariencias, donde la ropa no solo indica tu lugar en la sociedad, sino que también es un lenguaje entendido por todos y para todos. La industria textil era la más grande de Europa, y las importaciones y exportaciones de todo tipo de tela era esencial para la economía de este periodo. Así, la ropa tenía un valor más que simbólico, lucir las mejores galas indicaba estatus y una preocupación por cómo presentarse ante la sociedad. En este siglo, el lujo y la opulencia dan rienda suelta a la imaginación, y la creación de los vestidos será cada vez más extravagante y complicada. El vestido del siglo XVIII consiste, primero, por la ropa interior, que era la camisa para cubrir la ropa de la suciedad natural del cuerpo y suavizar las telas al contacto con la piel, la cotilla o ajustador, el antecesor del corsé victoriano, y finalmente, el armazón de la falda, una tradición presente en los trajes de la nobleza desde la aparición de los verdugados en el siglo XVI, pero que para 1700 era reemplazado por un nuevo aparato llamado panier en francés y tontillo en España, un armazón que ensanchaba la falda de los vestidos desde sus caderas hacia los costados, sin volumen ni en el frente ni en la parte trasera, lo que le daba al conjunto la característica silueta, como lo vemos en retratos como los de Madame de Pompadour de François Boucher y los de la reina María Luisa de Parma en España. Los trajes en esta época, a pesar de parecer tapados a nuestros ojos, fueron lentamente revelando más piel, como el uso de amplios escotes, mangas que llegaban hasta el codo, en contraposición a la manga completa de siglos anteriores y el hecho de que estas mangas iban ceñidas al brazo, en contraste nuevamente con las anchas mangas del siglo XVII, lo que revelaba aún más la silueta y las formas del cuerpo de la portadora. Con la imposición del gusto francés mediante la llegada de los monarcas borbones, España adopta estas modas más libres y recargadas, y por extensión, toda esta mentalidad y lujo llegan hasta las colonias americanas. El vestido, como indicador social y medio de identidad, es duramente reglamentado y criticado por las autoridades y los pensadores como una forma de control y diferenciación entre las distintas castas o estamentos en el Nuevo Mundo, pero sobre todo como una forma de controlar el cuerpo femenino. A diferencia de sus contemporáneas europeas, las mujeres americanas vivían bajo un escrutinio constante y unas reglas morales más duras. La Iglesia en América tenía mucho poder, gracias principalmente a la evangelización en el territorio, lo que chocaba con las nuevas modas traídas desde Europa, mucho más liberales y sueltas.
En el caso chileno, particularmente, la influencia de las modas europeas llega desde el virreinato del Perú, a través de las damas de la élite, quienes lucen sus trajes, a la francesa, y distintos adornos que pronto se extienden por otras regiones del virreinato, como la región chilena. La indumentaria chilena hasta la década de 1750 seguía los patrones de la moda del último periodo de los Austrias, es decir, faldas que llegaban hasta el piso, mangas anchas que cubrían todo el brazo, un escote amplio, pero siempre tapado y todo tipo de decoraciones y adornos que cubrían la visibilidad de la piel. Esto cambia desde mediados del siglo XVIII con la adopción del traje europeo, que como ya comentábamos, se caracteriza por una mayor desnudez de la piel a través de mangas que llegan hasta el codo, muy ceñidas al brazo, un escote muy pronunciado y unas faldas que gracias a la adopción del tontillo se levantan y muestran los pies y los tobillos de las damas. Y he aquí el inicio de las polémicas con las autoridades, sobre todo las autoridades eclesiásticas, que harán todo lo posible por impedir y prohibir estos nuevos trajes, que eran considerados inmorales por mostrar tanta piel. La polémica más conocida será la analizada en este caso, las disputas en torno al vestido que ocurrieron entre el obispo de Alday y las damas santiaguinas a mediados del siglo XVIII. Aunque, como veremos, no es la primera vez que las autoridades eclesiásticas se meten en cuestiones del vestir de las damas, pues ya desde 1715 encontramos pastorales y sermones que prohíben ciertas prácticas como los escotes pronunciados, el destape del cuerpo, y de manera extraña, que los difuntos sean vestidos con las ropas de los vivos. La discusión empieza en 1754, cuando las damas de Santiago adoptan las colas en los vestidos para asistir a la misa, un desplante de lujo y opulencia, donde las colas eran largas y debían ser llevadas por las criadas y esclavas de las señoras, lo que encendió las alertas de Fray Manuel Becerril, un religioso que escribió un tratado sobre los vestidos con cola. En él, el religioso comenta: Dios había creado al hombre y a la mujer sin cola, y a los irracionales con cola, y que, andando las señoras en dos pies, con el apéndice de la cola se convertían en verdaderos monstruos que ofendían al Supremo Hacedor. Este pequeño discurso contra las colas y las tesis de Fray Manuel Becerril culminaba dando una serie de puntos por las que las colas eran algo malo, entre los que se encontraban el hecho de que los esclavos y sirvientes no querían después limpiar las colas y el hecho de que las mujeres enseñaran sus bajos, le parecía escandaloso, a lo que las mujeres argumentaron que era una tradición, pero el religioso solo argumentó que distraía al sacerdote mientras celebraba en la iglesia. Contra las tajantes afirmaciones contenidas en dicho tratado argumentó en contra el jesuita Francisco Javier de Ceballos, alegando que tales atuendos no eran pecaminosos porque Santa Rosa de Lima había usado cola. Esto llegó a oídos del obispo de Santiago, Manuel de Alday. Parece que los Manuel no tenían mucha tolerancia hacia el vestir, quien en 1755 se mete en la polémica. Para nosotros, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, pero para las damas santiaguinas de 1755 fue el día en el que el obispo Alday, el conocido moralista, publicó el edicto prohibiendo que las mujeres anden con los brazos desnudos, en que nos dice: con que mucho menos se podrá permitir que lleguen con todo el brazo descubierto contra el respeto que se debe a los lugares sagrados y modestia que se ha de observar en ellos, pero aún es mucho más indecente el otro abuso de levantar la ropa, que se hace más notable en las que usan sayas redondas y criadas, que solo visten la basquiña interior, o según claman vulgarmente faldellines, pues así en las calles, como en las iglesias a cualesquiera inclinación que hagan, manifiestan con tanto exceso, los bajos que obligan a divertir la vista de objeto tan repugnante a la modestia cristiana. Cuando el obispo hace referencia a la subida de las faldas podemos notar que ya en 1755 se empieza a adoptar el tontillo, que como se comentaba subía el largo de las faldas, mostrando pies, tobillos y parte de la pantorrilla de las señoras, lo que para los religiosos y las autoridades de la época parecía algo sumamente escandaloso. El conflicto entre las damas y la iglesia siguió escalando, y aunque no tenemos por escrito registros de la respuesta de las mujeres, podemos asegurar que éstas no acataron las órdenes del obispo, y siguieron usando sus trajes sin importarles la importancia de tal edicto. Pero el obispo, horrorizado por esta nueva moda, manda inmediatamente una pastoral prohibiendo el uso de los tontillos. ¿Qué hago prohibido estos abusos? Mandamos que ninguna persona de cualquier estado y condición que sea, pueda salir fuera de su casa y mucho menos a las iglesias y lugares públicos con los brazos desnudos, sino que precisamente los cubran a lo menos hasta el promedio entre el codo y la muñeca de la mano, y asimismo que tampoco usen la ropa alta fuera de sus casas, de modo que se descubran los bajos, sino traigan precisamente las sayas y basquiñas o faldellines en tal manera,
que les lleguen a tapar los tobillos o garganta del pie. Lo que parece más interesante de todo este asunto es que muchas de las pastorales y sermones eclesiásticos tuvieron el apoyo de los maridos de las señoras, quienes también protestaban contra el uso de estos trajes que a nuestro ojo moderno nos parecen anticuados y recatados, lo que muestra claramente el funcionamiento de lo que la filósofa Celia Amorós define como los pactos patriarcales, ya que los hombres, ya sean eclesiásticos, laicos o las autoridades se unieron para ponerle freno a la forma en cómo las mujeres vestían y adornaban su cuerpo. Una polémica atemporal que podemos ver en muchos momentos desde esta época, desde las críticas y prohibiciones de la minifalda hasta las críticas ante el uso de los pantalones por parte de las mujeres en el lejano siglo XX. Incluso podemos encontrar estos pactos en trágicos eventos como violencia física y sexual hacia las mujeres, donde la forma en cómo éstas iban vestidas al momento del suceso siempre sale a colación entre los argumentos para dar una explicación. A pesar de las prohibiciones, las damas siguieron usando el tontillo e ignoraron las palabras del obispo, por lo que el 16 de enero de 1762, el obispo lanzó una nueva pastoral contra la desobediencia en la que nos dice: mandamos bajo de santa obediencia y precepto formal, cuya transgresión será pecado mortal, que todas las mujeres de cualquier estado y calidad que sean bajen la ropa, así de sayas redondas, como de faldellines dentro y fuera de sus casas, de manera que llegue a los tobillos y que no usen en los faldellines el forro o entretela de esterlín encolado, como se adereza en esta ciudad, ni un poco de pergamino. Asimismo bajo de igual precepto que cubra los brazos hasta el promedio entre el codo y la muñeca siempre que salgan de sus casas, o reciban visitas en ella, y mandamos a todos los confesores no administren el sacramento de la penitencia a las que contravengan a este nuevo precepto, sino prometen seriamente la enmienda, y a los sacerdotes que tampoco les den la sagrada comunión, por carecer de la decencia, y en fuerza de nuestro precepto y de la disposición debida. Tal advertencia no surtió efecto y las damas siguieron con sus trajes, por lo que el conflicto escaló hasta el sínodo de 1763, donde se repitieron las mismas prohibiciones y avisos desde el entorno eclesiástico, pero como las fuentes pictóricas y los testimonios de viajeros nos atestiguan, en la segunda mitad del siglo XVIII se siguió usando este traje casi sin cambios, a excepción del descubrimiento aún mayor del cuerpo, que culminaría en la adopción de la moda neoclásica a principios de 1800. Aunque los eclesiásticos y las autoridades no fueron los únicos en hablar sobre el caso, existen varios documentos que nos hablan desde la mirada europea sobre la rareza y lo extraño de los trajes adoptados por las damas santiaguinas. El navegante británico John Byron nos deja algunas descripciones del traje de las señoras chilenas en su libro El naufragio de la fragata Wagger. Byron, que dispuso de variadas instancias para compartir con las damas santiaguinas durante su larga estadía, encontrándolas notablemente hermosas, concluyó que eran muy extravagantes para vestirse. Además del cabello, sumamente largo y de los más abundoso que se puede concebir, detalló que sus camisas estaban llenas de encajes, y que sobre ellas se ponen un corpiño muy ajustado. Décadas después, George Vancouver, oficial de la Marina Real Inglesa, también notó el trabajo que se tomaban en todo su atavío, pues, agregó, estaban ricamente vestidas a la moda del país. Mostrando un profundo conocimiento, describe que la parte más singular de su traje era una especie de jubón o panier que bajaba de la cintura hasta un poco más abajo de la rodilla y que algunas llevaban aún más cortas. Agregando que, debajo del jubón llevan su camisa, cuyo ruedo está adornado con un encaje de oro. Considerando que el jubón cubría desde los hombros hasta la cintura, y que era una prenda ceñida y ajustada al cuerpo, se comprende que los marinos se fijaran en ella. El jubón era una especie de chaqueta o aparato que cubría el torso de la mujer, se ponía sobre la cotilla y era bien ceñido al cuerpo. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Primero, y lo más obvio, podemos decir que, en efecto, la mujer americana vivía una situación de control fuerte y opresión por parte de sus pares masculinos. Esta situación llevó a que las mujeres buscaran formas alternativas de expresarse y mostrarse ante la sociedad, lo que las llevó a adoptar este tipo de trajes. Como ya comentaba, ni los sermones de los curas ni las protestas de los maridos detuvieron la utilización de este particular traje que mezclaba elementos europeos como el tontillo con otros más locales o americanos, como el uso de las trenzas, el uso de joyas, mantos y textiles indígenas. No tenemos voces femeninas que nos hablen sobre lo que significaba para ellas el uso de estos trajes, pero podemos ver que el uso de estos significaba algo para ellas, ya que lo usaron hasta finales del siglo XVIII, como nos atestiguan cuadros e imágenes de la época.
Algo también interesante de analizar es la relación entre las formas de los vestidos y la comparación con lo demoníaco y lo satánico, encontrado sobre todo en el Tratado de Manuel de Becerril, que cataloga la cola como algo del demonio, y también es una crítica muy de la época, que criticaba el lujo y el artificio por considerarlo banal y una ofensa a Dios. Para concluir, es interesante analizar la importancia que tiene algo tan cotidiano como el vestido para aquellos, o en este caso para aquellas, que no tienen una voz o poder. Mediante el estudio de la indumentaria, sobre todo la indumentaria en el siglo XVIII, podemos dar cuenta de la mentalidad, los prejuicios y darles luces a las vidas de individuos mudos para la historia, las mujeres. A través del estudio de este caso, podemos ver claramente cómo la expresión personal era controlada por un sistema rígido y estructurado, y lo que se salía de la norma era castigado o reprendido. El interés por el traje, más allá de su importancia social, también se extiende al hecho de que es lo que cubre nuestro cuerpo, y podemos analizar las actitudes de una sociedad con los cuerpos humanos, en este caso, con relación al cuerpo femenino, formando discursos que tienen eco hasta nuestros propios días.